aproximadamente, es que se reanuda la discusión de la reforma a la salud. Eso se conoció, entre otras cosas, por un trino del representante a la Cámara, Jorge Rodrigo Tovar, quien es el vicepresidente de la Cámara y quien habló con nosotros la semana pasada, hablando de cuáles eran las razones por las cuales no se estaba programando la discusión del debate. Ha dicho el representante Tovar en su cuenta de Twitter que se reprograma, se destraba entonces la discusión de la reforma a la salud por cuenta de que ya el gobierno nacional está cumpliendo con las órdenes que dio la Corte Constitucional de hacerle el pago a la EPS, pero asimismo de crear esa mesa para ver en cuánto se va a aumentar la unidad de pago por capitación, ese famoso UPC que tanto hemos hablado por estos años ya, ¿no? Porque de la UPC llevamos hablando ya 2 años desde que empezó el gobierno del presidente Gustavo Petro. A esta hora nos acompaña el presidente de la Cámara de IPS de la ANDI, Álvaro Puerto. Las IPS son las instituciones prestadoras de salud, que en esta reforma pues son protagonistas, pero que también han sido protagonistas por estos días por cuenta de denuncias que existen en torno a que hay IPS, estas instituciones que son fachada, que no existen y que se han robado la plata que les han pasado del sistema. Señor Puerto, bienvenido, gracias por estar con nosotros a esta hora en Mañanas Blue. Señor Puerto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor Puerto, bienvenido. ¿Usted me escucha? Sí, ahí escucho muy bien. Bueno, entonces le pregunto, señor Puerto, precisamente sobre, a la 1:00 p.m. se reanuda el debate sobre la reforma a la salud. Y en esa reforma a la salud, en donde pues el gobierno viene luchando para generar un cambio del sistema, las IPS, es decir, las instituciones prestadoras de salud, pues van a jugar un rol importante. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque la idea es que la plata se les gire directamente a esas IPS. Pero esto en el marco de unas noticias que hemos conocido recientemente en donde la ADRES le ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación investigar a 36 instituciones prestadoras de salud por ser simplemente pues casi que unas empresas de papel. Quiero preguntarle a usted directamente como representante de las IPS en la ANDI sobre esas investigaciones que se hace a esas 36 instituciones y si esas 36 pertenecen al gremio de ustedes o no. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti, a la mesa, a toda la audiencia. Primero debo manifestar que ninguna de las instituciones pertenece a la Cámara de Salud de la ANDI. Y lo segundo, me gustaría dar un poco de contexto para la audiencia. Cuando una institución prestadora de servicios de salud va a abrir sus puertas para prestar servicios, tiene que hacer un registro en el REPS, donde es el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Ese registro, el cual se carga la información de manera virtual, las secretarías de salud durante los siguientes 2 meses deben hacer la visita. En esa visita ellos deben corroborar de que todos los servicios que se habilitaron cumplen las condiciones, que están la infraestructura, que están los profesionales de la salud contratados y demás. Lo segundo que hay que mencionar es que estas visitas se hacen cada año. ¿Por qué menciono esto? Porque en el caso de las denuncias que hace ayer el ADRES, pues una de las primeras cosas que uno se debería preguntar es qué pasó con las visitas de habilitación inicial y de seguimiento a esas instituciones. Ese es uno de los primeros temas que creo que debemos prestarle atención como país. Claro, o sea, aquí lo que usted está diciendo es que esas IPS pudieron ser de papel y robarse la plata y no tener una infraestructura porque también hubo como una especie de corrupción de parte del gobierno nacional que no hizo el seguimiento a esas IPS de si estaban funcionando o no. Es decir, acá no solo son estas IPS de papel, sino que hubo algún tipo de alcahuetería, por decirlo de alguna manera, desde el Ministerio de Salud y las superintendencias y la ADRES misma. No, digamos que cada ente territorial tiene su secretaría. Ajá. Y cada secretaría tiene la responsabilidad de revisar los servicios, la infraestructura y las instituciones que prestan. Entonces lo primero que hay que decir es que esto no tiene nada que ver con el gobierno nacional. Al contrario, me parece que el ADRES ha hecho un gran trabajo al identificar que esta situación se está presentando, al haber hecho la auditoría concurrente y al haber ido a validar si efectivamente esas instituciones existían o no. Lo que sí nos llama a todos la atención es qué pasó en esas secretarías de esos departamentos
que en ese momento se hicieron o no se hicieron las visitas, había una IPS y después la quitaron, ¿qué sucedió? Entonces creo que la Fiscalía va a poder identificar y llegar, digamos que a identificar las consecuencias de lo que sucedió, pero realmente esto es de cada gobierno local, de cada ente territorial. Señor Puerto, estamos hablando de 70.000 millones de pesos girados a estas IPS de papel. ¿Ahora qué viene entonces? ¿Y cómo se giraron esos dineros? Si eran fachada simplemente y se hacían giros mensuales, ¿nos puede explicar para que la audiencia nos entienda cómo funcionó esta trama? Sí, digamos que hasta ahora lo que hemos visto, y lo primero que quiero aclarar es que aquí a cada colombiano nos debería doler cada peso de la salud. Aquí no se nos puede volver costumbre que cada situación que pasa, siendo un peso o siendo 1.000 pesos o 10.000 millones de pesos, son vidas de personas a los que se le está quitando el acceso como tal a los medicamentos y a los servicios. Entonces, este es un tema que tenemos definitivamente que atacar y defender entre todos los colombianos. Lo segundo es que lo que uno, digamos que ha identificado en diferentes momentos del sistema de salud, es que existen redes y esas redes se dedican, como lo denuncia un poco el director del ADRES, a encontrar los caminos para poder identificar quién hace la factura, quién la radica, quién se la audita y quién se la paga. Entonces lo que uno se debe preguntar es, ¿será que los controles que tenemos son los que había que tener? ¿Será que existieron personas que facilitaron entonces el saltarse la auditoría que se hacía anteriormente? Y una cosa que quiero agregar aquí es que Colombia tiene que avanzar en la interoperabilidad. Nosotros tenemos que avanzar como funcionan otros sectores de Colombia, donde la información viaja y se puede cruzar, donde es fácilmente detectable. Esto, por ejemplo, qué bueno que la ADRES logró esta auditoría concurrente, pero en la medida en que el país siga creciendo, sean más facturas y más servicios, pues es más incontrolable si no tenemos realmente una transformación digital del sector. Señor Puerto, estas IPS fachadas que usted nos dice, pues claro, pertenecen a unas, son parte de algunas EPS, pero de esas EPS a las que pertenecían estas IPS, ¿algunas estaban intervenidas? ¿Tiene usted conocimiento de eso? Digamos que lo que denuncian en el tema del ADRES son IPS fachada, por lo que dice el director, que atendían accidentes de tránsito. Luego ahí no se está hablando de que pertenezcan a ninguna EPS como tal, sino son instituciones que prestan el servicio de un accidente de tránsito y se le recobra al ADRES de manera directa y no participa ninguna EPS. Lo que uno sí se debería preguntar, si yo fuera director o interventor de una EPS, es revisar inmediatamente si alguna de esas instituciones me ha entregado o me ha presentado alguna factura a mí, o si había algún contrato con alguna de esas instituciones. Esa es una cosa que cada gerente o interventor de EPS debe revisar. Yo le hago una pregunta, porque estamos hablando con usted, entre otras cosas, por esa denuncia que hizo la ADRES, pero también porque se reanuda la discusión de la reforma a la salud ahora a la 1:00 p.m. Finalmente se destraba en la Cámara de Representantes. Con esto que se conoce que ha pasado con 36 IPS, como decía Jennifer, estamos hablando de 70.000 millones de pesos que pueden estar ahí refundidos y que deberían haberse destinado a los tratamientos de los colombianos enfermos. ¿No es un riesgo el que se apruebe en esa reforma a la salud que hay hoy en el Congreso de la República, en donde la plata vaya directamente girada a las IPS, si ya tenemos situaciones como esta, en donde son los entes territoriales los que terminan controlando si estas IPS existen o no existen? Bueno, entonces lo primero que quiero decir es que es importante siempre que se mantenga el diálogo y se creen los espacios para poder enriquecer, en este caso, una reforma que el país, y creo que la mayoría de los actores hemos reconocido todos, que se requiere la mejor reforma posible. Eso significa escucharnos, identificar dónde han estado las falencias, dónde se han cometido los errores, dónde han faltado los controles, con el objetivo de que se fortalezca esto, independientemente de que se hagan las investigaciones que sean necesarias, porque también creo que de aquí para atrás esto no puede quedar impune, sino tienen que realmente identificarse los mecanismos, pero las personas que actuaron. Pero volviendo para cerrar la pregunta que usted está diciendo, hoy en día la mayoría de los prestadores recibimos un porcentaje importante de la facturación, se recibe de manera directa desde el giro que hace el ADRES. ¿Qué diferencia tenemos acá? Sin embargo, no estamos exentos de que pueda encontrarse en cosas similares.
y es que hoy en día la EPS hace auditoría de los servicios, hace auditoría de los modelos de contratación y de los resultados en salud en muchos casos. No quiero decir que todos lo hagan perfecto, que ahí no hayan vacíos, pero lo que sí quiero decir es que hoy, desde el rol que cumplen las EPS, es menos probable que en la auditoría que hacen surjan estas cosas que, por ejemplo, vemos que están sucediendo tan de manera directa. Pero insisto en una cosa, Camila, si nosotros no avanzamos en interconectar los datos, en que fluya la información de manera directa a la ADRES, a la DIAN, al Ministerio de Salud, a la cuenta de alto costo, vamos a seguir siempre corriendo estos riesgos con reforma o sin reforma. Entonces creo que hay que seguir discutiendo la reforma, habrá que fortalecer, alimentarla, hay que esperar que sale de la Cámara y cómo se da la discusión en estos días y después mirar cómo llega a Senado. Pero entre los colombianos tenemos la responsabilidad de fortalecer los mecanismos para que el sistema de salud fluya. El riesgo no está en que le giren directamente la plata o el dinero a la IPS. El riesgo está en bajo qué condiciones, bajo qué modelo de contratación, evidenciando qué población se atendió, por mencionar algunos de los mecanismos. Señor Puerto, usted al principio de esta entrevista nos decía que aquí hay mucha responsabilidad regional, de entes regionales que son los que deberían estar ahí pendientes de estas visitas iniciales y todo el proceso pues que usted nos explicaba. Le quiero preguntar, ¿estas denuncias están concentradas en cuáles entes regionales? Es decir, ¿en qué departamentos o en qué regiones estuvo concentrado ese vacío, el vacío en los controles? Que toda esta entrevista usted ha hablado básicamente es de la falta de control. Sí, yo creo que según lo que entendí al director del ADRES y sin conocer la denuncia formal, entendía que la mayoría de los casos se concentraron principalmente en la costa. Y entiendo que hay algunos hallazgos, por ejemplo, en Soledad o en Barranquilla. Entonces, habrá que revisar quiénes eran los que en ese momento ejercían la labor de Secretaría de Salud y quiénes eran los responsables, los equipos de hacer las visitas y si se hicieron o no se hicieron y qué hallazgos como tal. Claro, y ahí tiene un punto el representante, el presidente de la Cámara de IPS de la ANDI, don Álvaro Puerto. Señor Puerto, gracias por haber estado con nosotros y por habernos explicado este punto que es importante hoy que se reanuda la discusión de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Camila, muchas gracias a ustedes y insistir y por favor no paremos porque son los recursos de todos los colombianos y no se nos puede volver paisaje. Necesitamos una transformación cultural del país más allá de cualquier otra transformación y esto significa que seamos conscientes que los recursos son de todos y para todos. Sin salud no hay trabajo, no hay educación, no hay alimentación. Gracias por el tiempo. A usted, muchas gracias. Lo que dice el señor Puerto es verdad, la salud es lo más importante. Si estamos enfermos no podemos hacer absolutamente nada más y sí que hemos sentido los colombianos lo que ha pasado con el sistema de salud en estos 2 años. Sí es verdad que el sistema de salud se venía deteriorando desde mucho antes y había quejas, pero en estos 2 años ha sido mucho más complejo la consecución de las citas y demás. Y por eso la reanudación de esa discusión hoy en la Cámara de Representantes es importante. Y lo que usted le decía, Ana Cristina, acá también hay una responsabilidad de los entes territoriales, esas IPS de papel, ¿y quién las vigilaba? Sí, hay varios puntos importantes en lo que nos decía el señor Puerto. Uno, el papel de los entes regionales, del control. Por otra parte, lo que él decía de destacar el papel de las EPS, que si bien es cierto, aquí estas IPS solamente hacían cobros pues por tránsito, por accidentes de tránsito, las EPS tienen un papel muy importante en el control de lo que se para, de todo lo que pasa y de todas las cuentas que se dan por cuenta de todo lo que atienden. Es decir, la importancia que tienen las EPS. Y en tercer lugar, Camila, que creo que también es muy importante resaltar la intercomunicación, que él también nos repitió varias veces, el señor Puerto, la importancia de tener intercomunicados todos los sistemas para que esta información fluya entre los distintos participantes de todo el sistema de salud. Ahí hay una serie de detalles importantes para discutir y me pareció bastante esclarecedora esta entrevista con el señor Puerto. Y hablando de salud, precisamente,